Gotitas de esperanza. Reflexión diaria de la palabra. Alimentar el espíritu y animar nuestra confianza en Dios. Por Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Neiva. Muy buenos días para todos. Reciban un saludo especial en este 24 de noviembre. El evangelio de este viernes está dividido en dos partes. Primero, unas palabras del Señor contra los vendedores del templo, y luego un resumen con el que el evangelista San Lucas quiere caracterizar los últimos días terrenos del Señor. Recordaremos la profecía de Malaquías que dice: «Vendrá a su templo el Señor a quien todos buscan. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién se tendrá en pie cuando aparezca? Porque es Él como fuego de fundidor y como lejía de lavandero». Esta profecía el Señor la cumple y ejecuta su juicio con el agua y la lejía de sus lágrimas y con el fuego de su pasión. Él purificará el templo con sus lágrimas y con su sangre derramada, y con el fuego de su amor que terminará quemándolo a Él mismo en el sacrificio de la cruz. El Señor, cuando tenía 12 años, había dicho a sus papás que tenía que estar en las cosas de su Padre, y lo dijo precisamente en el templo. Ahora vuelve al templo a cumplir su misión. ¿Qué pasa? Lo encuentra vacío de un culto espiritual y agradable, y en cambio lleno y esclavo del poder económico y político, en el que el culto a Dios se combinaba con el culto al dinero, cosa que desgraciadamente parece que no ha cambiado en algunos sectores de nuestra vida religiosa. Hoy también se une y hasta con descaro culto, dinero y poder político y económico. Y en algunos casos se sigue manipulando la fe de la gente. Es una realidad que debe cuestionarnos. El Señor no está de acuerdo con ello y nos recuerda que no se puede servir a dos señores. Dios y dinero son incompatibles, como lo es también la capacidad de donar y el deseo de acumular, el amor y el egoísmo, y la vida con la muerte. Mi casa es casa de oración, dice Jesús. El templo es lugar de comunión con Dios. El templo, en cuanto casa de Dios, no puede ser nunca desnaturalizado ni destinado a otras funciones que no sean las litúrgicas. Pero se añade también que la figura del templo físico, el Señor Jesús la cambia por el nuevo templo espiritual que es Él mismo, en quien reside la plenitud de la divinidad, por lo que en la oración necesitamos entrar en Él, oculto en el corazón, y a través de Él ofrecer nuestros sacrificios. La fe en Él hace también que seamos templos del Espíritu. Esto nos da ocasión para entender el mensaje del Señor, y es que no podemos convertir el templo del Señor en cueva de ladrones, entendiendo esto en los dos sentidos que hemos subrayado, es decir, el templo como lugar físico y el templo espiritual que somos nosotros. Significa que nuestra vida, nuestro corazón, nuestra fe no puede ser cueva en la que se anide el egoísmo, el afán de lucro, la injusticia, la avaricia, el pecado. El Señor se muestra celoso de esto. El celo por tu casa me devora, dirá en el Evangelio de San Juan. En efecto, su amor lo quemará, lo llevará a entregarse plenamente por purificarnos a nosotros, templos vivos del Espíritu, llamados a no negociar con la palabra de Dios y a predicar gratuitamente el Evangelio, pues la pobreza y la gratuidad son las dos condiciones indispensables para el anuncio del mensaje de la salvación. En un segundo momento encontramos a Jesús que enseñaba en el templo, pues es el lugar de su palabra, y enseñaba todos los días. Es que la palabra debe permanecer en el centro del templo. Esto nos anima a hacer que la palabra sea nuestro alimento diario. Basta que abramos la Escritura y allí encontremos no gotitas, sino la fuente misma y perenne de la esperanza, y sobre todo a aquel maestro interior que nos la explica y atrae nuestra atención para escucharla.
Pero esto, que es la mejor noticia para nosotros, no lo era tanto para los sacerdotes, los maestros de la ley y los principales del pueblo, que trataban de apoderarse de él, como ya lo habían hecho de la casa del Padre. Pero será también la manera como la maldición que recaía sobre el templo caiga ahora sobre él. Y al ser destruido en la cruz el templo de su cuerpo, en 3 días la maldición se convierta en bendición. En 3 días se reconstruye el nuevo templo espiritual, no hecho por hombres, sino por Dios. Esto nos confirma que los que ejercen el poder siguen estando ciegos ante Jesús y ante la claridad de sus palabras, mientras que el pueblo sencillo estaba pendiente de él, escuchándolo. Para los primeros se cumplirá la profecía, no quedará piedra sobre piedra, mientras que aquellos que escuchan la palabra se convertirán en piedras vivas del nuevo templo santo de Dios. Ojalá nosotros escuchemos esa palabra y seamos piedras vivas, ahí colocadas en el lugar perfecto para producir mucho fruto y para constituir ese templo que el Señor espera. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Un muy buen día para todos.